Y la escritura dice: el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde está el lugar de mi reposo? Otras traducciones dicen, no, está diciendo Dios, no hay lugar que ustedes me puedan edificar donde yo pueda habitar. Pero es interesante entonces ver el paralelo con el Nuevo Testamento, donde el Señor dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Por eso hoy vamos a entender que una de las cosas que necesitamos para que en verdad Dios esté en nuestra casa es que su reino se establezca en medio de nosotros. Hubo un poeta que dijo una frase que a mí me encantó, la quiero compartir contigo. Él dijo: la familia es un refugio en un mundo sin corazón. La familia es un refugio en un mundo sin corazón. ¿Sabes algo? La familia es un diseño de Dios. La familia no es creación social. La familia no es un invento humano. La familia es creación ¿de quién? De Dios. Por eso la desgracia más grande para una familia es sacar a Dios de la ecuación. Y es entender que Dios anhela venir y habitar en medio de nosotros. Que Dios no quiere ser el viejito barbón que visitamos una vez por semana, domingo tras domingo, sino que Él quiere morar y habitar en nosotros y en medio de nosotros. A eso hoy le vamos a llamar traer su reino a nuestras vidas y a nuestros hogares. Por eso una de las partes que a mi parecer es de las más poderosas del Padre Nuestro es esta famosa frase donde el Señor Jesús nos invita a orar y a decir: venga tu reino. ¿Por qué no levantas tus dos manos al cielo y dices conmigo: Señor Jesús, venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra, en mi hogar? ¿Sabes algo? El reino de Dios no es un lujo. No es una opción para el cristiano, no es una opción para los hogares, es una necesidad. El reino de Dios es la necesidad más grande que tu familia y mi familia tiene. El reino de Dios es la clave para tener hogares bendecidos. El reino de Dios es la clave para tener hogares prósperos. El reino de Dios es por lo que debemos orar, es lo que debemos invocar, que venga en este tiempo y se establezca, para que en verdad podamos declarar con certeza: Dios en mi casa. Sabes, quiero decirte que un reino tiene 4 características. Si estás tomando notas, me encantaría lo pudieras anotar. Un reino tiene 4 características fundamentales. Tiene un rey, tiene leyes, tiene cultura y tiene un territorio. Digan conmigo: rey, leyes, cultura y territorio. Son 4 características fundamentales. No hay reino si no hay un rey. No hay reino si no hay leyes. No hay reino si no hay cultura. Y no hay reino si no se establece un territorio. Para que nuestra familia sea una familia de reino, para que en verdad el reino de Dios se establezca en nuestra casa, tendríamos que decir: Cristo es nuestro rey. Nuestra ley es su palabra. Nuestra cultura es la santidad y su territorio es nuestro hogar. ¿Cuántos dicen amén? Si tú en verdad quieres el reino de Dios en tu casa, la máxima autoridad no es el varón, no es la mujer, no son los hijos, es el Señor. Debe ser el Señor Jesucristo. Su ley, la ley, lo que rige tu casa, el orden, los parámetros, eso es lo que da la ley. La ley da parámetros de lo que es correcto, de lo que es incorrecto, de lo que es permitido y de lo que no es permitido. La ley en tu hogar no es tu palabra, como cantaría Vicente Fernández, y mi palabra es la ley. No, no, no. Y su palabra, digan conmigo: su palabra. Su palabra es nuestra ley. Aquí no tienes la razón tú, no tengo la razón yo, tiene la razón la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Nuestra cultura, la santidad, la pureza, la consagración, pero su territorio, nuestro hogar.
Si su reino está viniendo con poder sobre nuestro hogar, podemos declarar, levanta tu mano derecha y di conmigo, mi rey es Cristo. Pero dilo con fe, mi rey es Cristo. Mi ley, su palabra. Mi cultura, la santidad, y su territorio es mi hogar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuántos le pueden dar gloria a Dios por eso? Ahora, Dios tiene un reino, el diablo tiene un principado. Dios tiene un reino, pero el diablo tiene un principado. Dios es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, pero el diablo, la Biblia lo describe como el príncipe de este mundo. Él sometió los reinos de este mundo, por eso en la tentación el diablo se los ofrece a Jesús. Dios tiene un reino, el diablo tiene un principado. La pregunta es, ¿quién gobierna en tu casa? Y no me vayas a salir con que tu señora, no. Yo estoy preguntando, ¿quién es la máxima influencia en tu familia? ¿Quién en verdad lleva las riendas? ¿Quién en verdad gobierna en tu casa? Porque el diablo no va a escatimar en ataques, en recursos, en potestades, en principados, a través de los medios, a través de la música, a través de la cultura, a través de la mundanalidad, para tratar de infiltrarse en nuestros hogares, para tratar de establecer en nuestra casa una cultura que no es la del reino de Dios. En tu casa no puede haber un choque cultural. En tu casa o está la cultura del reino o está la cultura del mundo. Y es interesante porque en la Escritura nosotros encontramos por lo menos 4 culturas que son contrarias a la cultura del reino de Dios. Se las quiero enseñar brevemente y después podremos profundizar más en ellas. Pero la primera es la cultura de Egipto, la segunda es la cultura de Babilonia, la tercera es la cultura de Grecia y la cuarta es la cultura de Roma. Cada uno de estos países o de estas naciones fueron contrarias a la cultura de Dios, a la cultura del reino, a la cultura del Dios de Israel. La primera, la cultura de Egipto, es una cultura de esclavitud al mundo. Familias del mundo, familias donde no hay temor a Dios, familias donde no hay reverencia por lo santo. La cultura de Egipto, una esclavitud al mundo. Después está la cultura de Babilonia. Babilonia literalmente significa confusión, confusión. Por eso la Torre de Babel realmente fue como el génesis de la ciudad de Babilonia. Y la cultura de Babilonia representa la confusión, pero también representa la autosuficiencia. Son familias o son personas que sienten no necesitar a Dios, que sienten que Dios no es necesario para poder tener éxito en la vida, para poder ser bendecidos. Después está la cultura de Grecia, que se caracterizaba esta nación por sus intelectuales y sus filosofías. Y la cultura de Grecia representa el día de hoy el humanismo y el ateísmo, una generación que no conoce al Dios de sus padres. Una generación de jóvenes, de niños, de prejuveniles que no han tenido un encuentro verdadero con Jesús, que no conocen al Dios de sus abuelos, que no conocen al Dios de sus padres, que nunca se han encontrado con el Dios todopoderoso y con el Dios verdadero. Pero este domingo quiero declarar, todas tus generaciones tendrán un encuentro sobrenatural con Jesucristo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? No habrá humanismo ni habrá ateísmo en nuestras casas. Pero después la cultura de Roma, y Roma se caracterizaba por algo: su depravación y su desenfreno. Roma, la cultura de Roma representa una cultura de inmoralidad sexual. ¿Sabes algo? Si hoy el reino de Dios se va a establecer en nuestra casa, nosotros vamos a echar fuera de nuestras familias la cultura de Egipto, la cultura de Babilonia, la cultura de Grecia y la cultura de Roma, porque declaramos Colosenses 1:13, Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. En este domingo, como pastor, declaro que tu familia será una extensión
expresión y una representación del reino de Dios aquí en la tierra. ¿Cuántos lo reciben? ¿Cuántos lo reciben en este domingo? Tu familia será una expresión y una extensión del reino de Dios. Dile al que tienes a un lado: mi familia es una expresión y una extensión del reino de Dios aquí en la tierra. Cuando la gente vea tu casa, cuando la gente vea tu familia, van a decir: wow, esa es una familia del reino. Esa es una familia que tiene una cultura diferente. Esa es una familia, cuando entras a ese hogar sientes la paz. Sabes, yo creo que cada hogar tiene su aroma, cada hogar tiene su ambientación, la luz cálida o la luz fría. Yo recuerdo en una ocasión que visité la casa de un compañero de la universidad, nos reunimos a hacer un trabajo y cuando entré, dirían los millennials, sentí la mala vibra, pero no, sentí algo raro en esa casa. Y cuando empiezo a mirar las paredes, empiezo a mirar las decoraciones, cuando entro a su habitación, toda la casa infestada, que del Feng Shui, que del Buda, que del esto, que del otro, todo lo de la cultura oriental. Yo creo que mientras más uno se acerca a Dios y más uno aprende a percibir la presencia del Espíritu Santo, la presencia de Dios, uno también aprende a percibir cuando hay una presencia que no es la de Dios. Y yo sentía incómodo en esa casa. ¿Sabes algo? Este es un tiempo de limpiar tu hogar. Hay tal vez imágenes, cuadros, estatuillas o cualquier cosa que no represente el reino de Dios. Este es un tiempo donde Dios nos llama a santificar nuestras casas, porque Él está anunciando: santificaos, porque yo haré maravillas en medio de ustedes. Pero primero tiene que venir el reino de Dios. Amén. Ahora, cuando el reino de Dios se establece, suceden varias cosas. En primer lugar, cuando el reino de Dios viene a nuestra familia, viene el orden. Digan conmigo: viene el orden. Viene el orden. El orden que da la autoridad divina. Sabes, en los hogares donde el reino de Dios no se ha establecido, hay lo que se le llama en política anarquía. Anarquía. Y en nuestros hogares no puede haber anarquía. En nuestros hogares tiene que haber orden, fruto de autoridad establecida. Y no hay autoridad que pueda poner más orden en el hogar que la autoridad de Dios. El orden no lo pone nuestros gritos. El orden no lo pone nuestros debates. El orden no lo pone nuestros pleitos. El orden en el hogar es fruto de la autoridad de autoridades, del que está por encima de todos los gobernantes, por encima de todos los reyes. Y ese es nuestro Dios. Y cuando su reino viene, el reino viene con el rey, viene con nuestro Dios. Y entendemos esto: en los hogares del reino no hay democracia. Dile al que está al lado: en los hogares del reino no hay democracia. En los hogares del reino no hay democracia. No votamos por lo que es popular. No hacemos lo que le gusta a la mayoría. Porque a veces en la familia podemos cometer el riesgo de, con tal de no ofender a una persona o un miembro de la familia, ofendemos al miembro más importante, que es nuestro Dios. En los hogares del reino no hay democracia. Hay un modelo de gobierno que se llama teocracia. Digan conmigo: teocracia. Y teo es Dios, el gobierno de Dios. Eso es la teocracia. En los hogares del reino no hay democracia. En los hogares del reino hay teocracia. En los hogares del reino no se vota: bueno, a ver, ¿cuántos votan para ver si nos congregamos este domingo? No, ya perdió, hoy no vamos a la iglesia. ¿Cuántos votan porque sirvamos en algún ministerio? ¿Cuántos votan porque diezmemos? No. No ponemos a votación los principios de Dios. No ponemos a votación lo que es correcto. No negociamos con lo que es santo. No negociamos con lo que Dios demanda de nosotros, porque no hay democracia, hay una teocracia. Dios gobierna en mi casa. El reino de Dios está en mi casa.
Sus leyes y sus mandamientos son los que rigen la conducta, las decisiones, todo lo que hacemos, toda la ruta donde vamos. En un hogar donde hay una teocracia, Dios es honrado. En un hogar donde hay una teocracia, Dios es prioridad. En un hogar donde hay teocracia, somos radicales. Y en un hogar donde hay teocracia, no negociamos con los principios de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Levanta tu mano derecha y di conmigo: en mi casa, los principios de Dios no están a votación. Amén. Dile una vez más: en mi casa, los principios de Dios no están a votación. No, es que el papá se desveló, es que la mamá se desveló, es que el niño anda modorrito, es que esto, es que el otro, es que sí, es que allá. ¿Cuántos votan? ¿Cuántos dicen no? Aquí hacemos lo que es correcto, porque aquí hay alguien que nos gobierna y ese es nuestro Dios. Llueve, trueno, relampaguee, Él va a ser honrado porque Él es nuestra prioridad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Teocracia. Nos inclinamos a hacer lo correcto, no nos inclinamos a hacer lo que es popular. ¿Por qué? Porque el reino de Dios está en mi casa. Dile al que está al lado: el reino de Dios está en mi casa. Entonces lo primero, viene el orden. Cuando viene el reino, el orden viene con la autoridad de Dios y las cosas comienzan a ordenarse. Pero en segundo lugar, cuando el reino viene a una casa, entonces comienza a venir también la restauración. Escucha esto: la crisis a la familia entra a través del miembro de familia donde aún el reino de Dios no ha sido establecido. La crisis entra a una familia a través del miembro en el cual el reino de Dios aún no ha sido establecido. Porque donde el reino no ha sido establecido hay desorden. Es la situación como la de Génesis: desordenado, vacío y en tinieblas. Y es ahí por donde entra la crisis, es ahí por donde entra el caos. Porque los miembros han buscado todo, han buscado un buen trabajo y lo han conseguido, han buscado un negocio y lo han logrado, han buscado la provisión y la han tenido, han buscado la salud y la han conquistado, pero no han buscado lo que el Señor nos mandó a buscar con prioridad, que es el reino de Dios. Porque la Escritura nos manda, Jesús nos manda: busquen el reino de Dios. No dice busquen la riqueza, no dice busquen la unidad, no dice busquen la restauración. No nos manda a buscar ninguna ni otra cosa, nos manda a buscar ¿qué? El reino. Porque donde el reino está, va a haber orden, pero donde el reino está, también habrá restauración. El reino de Dios no se va a establecer en tu casa por casualidad o por accidente, o solamente porque sí. El reino de Dios hay que buscarlo de manera intencional. Te doy la cita: Mateo 6, verso 33, dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y después todo lo demás va a venir por añadidura. Si tú eres la clase de familia o la clase de personas que pones como prioridad el reino de Dios, yo te lo aseguro, lo que está desordenado se va a ordenar y lo que falta Dios lo va a proveer si tú pones el reino primero. Si tú pones el reino primero, porque eso es lo que Jesús dijo: busquen como prioridad mi reino. Y ese reino viene a nuestro hogar cuando viene a nuestra vida. El reino de Dios, para que se establezca en plenitud en un hogar, se tiene que establecer primero en la mente y en el corazón de cada miembro de la familia. Por eso es alta prioridad orar que cada miembro de la familia tenga un encuentro personal con Jesucristo, que la palabra le sea revelación y no solo conocimiento, que el reino de Dios se establezca en su vida. Y cuando el reino se establece, lo que estaba torcido se endereza. Y si se enderezan los miembros, se endereza la familia. Amén. Amén. Ahora, el diseño de Dios para la familia es más o menos así, es bien sencillo. Cristo como el Señor. Digan conmigo: Cristo como el Señor.
Después, el hombre sometido a Cristo como cabeza. Amén. ¿Dónde están todos los hombres? Hombres, hay que ser cabeza, no cabezones. Es diferente ser cabeza a ser cabezones. Y la autoridad no nos la da el pelo en pecho, la autoridad no nos la da la voz grave, la autoridad nos la da como hombres, estar sometidos al reino de Cristo y a la autoridad de Dios. Entonces el hombre como cabeza. Después la mujer. ¿Dónde están todas las mujeres? Ok, no, además de los que vienen a las 10 no desayunan todavía. ¿Dónde están todas las mujeres? Ok, mujeres sujetas, no con sujeta, sujetas. Dile a una mujer ahí cerca, mujeres sujetas, no con sujeta. Porque una no está sujeta, está con sujeta, ¿no? Este hombre otra vez. Y ay, estos niños. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus propias manos la destruye. Entonces Cristo como el Señor, hombre como cabeza, la mujer sujeta, intercesora, consejera, y los hijos. ¿Cuántos jóvenes hay en esta reunión? ¿Dónde están los jóvenes? Ok, la mayoría de los jóvenes vienen los sábados. Hijos, yo ayer le dije a uno, hijo obediente antes que le tumben todos los dientes. Hijos obedientes. Por eso hay una frase que a mí me encantó, te la comparto, ojalá la puedas anotar, que para mí describe lo que es la familia del reino. Padre valiente, madre prudente e hijos obedientes. Amén. Puedes levantar tu mano y decir conmigo, padre valiente, madre prudente e hijos obedientes. Ese es el deseo de Dios para los hogares. Hogares del reino, hogares ejemplares, hogares bendecidos por Dios, porque dice la Escritura en Romanos 14:17, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y este domingo declaramos que el reino viene a tu hogar y habrá justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Cuántos lo reciben en el nombre de Jesús? Justicia, paz y gozo. Amén. Dale bien ese aplauso al Señor Jesucristo. Amén. Mire, escucha esto. La Biblia nos manda a ser personas hospitalarias, a poder tener esta gracia para poder recibir gente en nuestro hogar y tratarles con amabilidad. Pero hay a veces que nosotros recibimos huéspedes incómodos. Digan conmigo, huéspedes incómodos. Y hoy es un día de hacer un desalojo de ciertos huéspedes incómodos. Y no estoy hablando de tu suegra, no estoy hablando de tu esposo, de alguno de tus hijos. Sí, los vamos hoy a desalojar. No. Yo estoy hablando, y quiero hablar brevemente de dos huéspedes incómodos que traen dolor al corazón de las familias. Dos huéspedes incómodos que son los encargados de fracturar los matrimonios. Dos huéspedes incómodos que son los culpables de las crisis a nivel familiar. Y esos dos huéspedes que hoy tenemos que desalojar es la inmadurez y la carnalidad. Digan conmigo, inmadurez y carnalidad. Estos dos huéspedes incómodos son los que provocan todos los problemas. La inmadurez y la carnalidad. Cuando nos sentamos en consejería con matrimonios, cuando nos sentamos con un hombre o con una mujer, cuando nos sentamos con algunos jóvenes de algunos conflictos, el 99.9% tiene alquilada, tiene hospedado en su vida o a la inmadurez o a la carnalidad. Si tú en este tiempo logras echar fuera la inmadurez y la carnalidad de tu vida, yo te aseguro que tu familia se endereza, porque se endereza. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, lo primero
La inmadurez. Mira el que está a tu lado, tiene cara de maduro, de inmaduro. Mira, a mí me encanta poder ejemplificarlo así. Los que son inmaduros sufren de cierto síndrome, y es el síndrome de Chabelo. Pastor, ¿y cuál es ese? ¿En qué verso de la Biblia viene? Ahorita les voy a dar un texto. Pero sufren el síndrome de Chabelo. Son personas que pasan los años y siguen inmaduras. Tienen algunos síntomas, como por ejemplo, no asumen responsabilidades. El hombre no asume la responsabilidad de trabajar, la mujer no asume la responsabilidad que tiene en el hogar, los hijos no asumen las responsabilidades que tienen, sino que al contrario, otro de los síntomas de quienes padecen inmadurez es que culpan a otros de sus fracasos. Nunca logran responsabilizarse por las decisiones que tomaron. Siempre no es que yo soy así, o yo hice esto, o yo decidí esto por la culpa de este, porque mi papá, porque mi mamá, porque tal miembro de la familia. Chabelitis, inmadurez. Otro de los síntomas es que no se comportan de acuerdo a su hogar, a su edad, perdón, no se comportan de acuerdo a su edad. Estaba yo dando una palabra de bendición para una parejita de nuestros discípulos que están a punto de casarse, y yo le decía al hombre: tu esposa tendrá seguridad, tu esposa tendrá una buena autoestima, tu esposa se sentirá plena al saber que no se está casando con un niño, que no se está casando con un joven, que se está casando con un hombre de verdad. Y sabes algo, muchos que padecen de inmadurez no se comportan de acuerdo a su edad, pero por último se justifican siempre en otros. En resumidas cuentas, si queremos avanzar, tenemos que madurar. Dile al que está al lado: si queremos avanzar, tenemos que madurar. Sabes, el inmaduro se enfoca en lo que hacen otros, el maduro se enfoca en ¿qué puedo hacer yo? Porque yo no puedo controlar la cara que el otro me hace, pero yo sí puedo controlar la cara que yo le hago. Yo no puedo controlar la actitud que el otro toma, pero el maduro dice: pero yo sí puedo controlar la actitud que yo tomo. Yo no puedo controlar las palabras que salen de su boca, pero yo sí puedo controlar las palabras que salen de mi boca. Yo no puedo controlar los sentimientos que le gobiernan a él o a ella, pero yo sí puedo llevar sometidos a Cristo los pensamientos y los sentimientos que vienen a asediarme. Señor, haznos libres del síndrome de Chabelo. Algunos hoy el Espíritu Santo tiene que venir y susurrarles en el oído: a madurar, cuate. A madurar, cuate. A dejar de culpar a otros, a dejar que las cosas sucedan por sí solos, a darle las riendas al Espíritu Santo y decir: Espíritu Santo, guía mis pasos, y si tú vas en el barco, esto no se va a hundir. Renuncio a la inmadurez, voy a actuar con la madurez de un cristiano en el nombre de Jesús. Mira lo que dice la Escritura. Primera de Corintios 13:11, todos lo conocemos. Dice: cuando era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, cuando ya fui maduro, dejé las cosas que eran de niños. Andar en pleitos es de niños, es de inmaduros. Echarle la leña al fuego para avivarme es un problema, es de inmaduros. Pero en Tierra Nueva vamos a levantar una generación de hombres, de mujeres y de jóvenes de acuerdo a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús, maduros y gente que se aleja del pleito, que apague el fuego y que refleje el carácter de Cristo en todo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que dile al que está a tu lado: a madurar, cuate. A madurar, cuate. Mírale bien otra vez, ya no parece el síndrome de Chabelo, ya tal vez trae el short, pero es por el calor, no te preocupes. Segundo huésped que hoy tenemos que desalojar, no solo la inmadurez, pero en segundo lugar,
la carnalidad. Tenemos que desechar la carnalidad. Dice Romanos 8, versos 5 al 6, dice el que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas que son del Espíritu. Porque el ocuparse, dice la Escritura, versículo 6, el ocuparse de la carne es ¿qué? Muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. ¿Quieres matar tu matrimonio? Sea un carnal. ¿Quieres darle el tiro de gracia a tu familia? Sé un carnal. ¿Quieres que venga vida y que venga paz a tu matrimonio? Que venga vida y que venga paz a tu familia. Dale el control al Espíritu Santo. Muchos problemas en nuestra vida se podrían evitar si crucificamos la carne en el Calvario y nos sometemos al Espíritu Santo. No todo el que calla en un problema otorga. No otorga la razón, pero le otorga a Dios el control. ¿Cuántos dicen amén? Porque a veces en conflictos que puedas pasar es como un ejemplo que ponía mucho mi papá, del que le aventaban lodo y por querérselo limpiar se lo embarraba más. Cuando arrojan lodo, la espiritualidad dice: deja que se seque y se caiga solo, tú sigue avanzando puestos los ojos en Jesús. Amén. Necesitamos a Dios Santo en nuestros hogares. A veces hay tanta carne en el esposo, hay tanta carne en la mujer. No, ¿cómo yo lo voy a perdonar? ¿Cómo le voy a dar otra oportunidad? ¿Cómo yo voy a permitir que me pisotee? A mí ningún hombre me va a dominar. No, a mí ninguna mujer me va a decir esto. Ninguna mujer me va a confrontar. Ninguna mujer me va a pedir cuentas. Y hay tanta carne que no damos espacio a una restauración del Espíritu Santo. Por eso hay una puerta que es el acceso del diablo al hogar, y es la carne. Digan conmigo, la carne. Aquí en México a los hermanos se les dice carnal, ¿verdad? Sería como decir carnal. No seas carnal. ¿Por qué le dices al que está a tu lado? Carnal. No seas carnal. Andemos en el Espíritu, no en la carne. Démosle el control al Espíritu Santo. Que cuando se quiera salir una palabra equivocada de tu boca: Espíritu Santo, dame un cocido, pero un cocido de boca, porque si ahorita abro mis labios me voy a arrepentir. Espíritu Santo, controla este sentimiento, controla esta emoción, porque tu palabra dice que el que se enoja rápidamente hará locuras. Y esas locuras son como una mosca muerta en un perfume, y así una locura en alguien que es estimado como sabio. Necesitamos al Espíritu Santo. Necesitamos tener como realidad lo que decía el apóstol Pablo: a diario muero. Y en este conflicto, en este pleito, no. Yo no voy a defender mi persona, no voy a defender mi nombre, no voy a defender mi dignidad. No, yo voy a caminar en la palabra de Dios. Voy a avanzar enfocado en lo que el Señor nos mandó a hacer. Voy a perdonar, voy a soltar, voy a bendecir, porque es Dios el que pelea mis batallas y es Dios el que pone el orden. ¿Cuántos dicen amén? Y sabes algo, no podemos heredar el reino de Dios si permitimos la carnalidad. ¿Y qué es la carnalidad? Lo dice Gálatas 5, 19 al 21. Manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, verso 20, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales los amonesto, como ya se los he dicho antes. Fíjate esta frase: ya se los he dicho antes. Ya se los he dicho antes. Dios dice: ya te lo había dicho, pero te lo recuerdo, que los que practican tales cosas no heredarán ¿qué? El reino de Dios. Tú no puedes ser una familia del reino. Tú no puedes heredar el reino en tu casa si mantienes hospedada la carnalidad. Por eso un pastor oraba y decía: carne, muérete, no te hagas la desmayada.
carne, muérete, no te hagas la desmayada. ¿Por qué no levantas tus dos manos al cielo? Dice: Señor Jesús, yo hoy crucifico la carne con sus pasiones y deseos en la cruz del Calvario, y hoy lo ordeno: carne, vamos, dilo, carne, muérete, no te hagas la desmayada. Muérete en la cruz, no te hagas la desmayada, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, ya sabemos qué no debemos hacer. ¿Cuáles son las obras de la carne? ¿Qué espera Dios que hagamos? Si esas obras son la carnalidad, ¿cuáles serán las obras de la espiritualidad, guiadas por Dios y por su Espíritu? Romanos 12, 17 al 21. Leo la palabra de Dios para todos. El Señor te dice con respecto a ese asunto, con respecto a esa difamación, con respecto a ese mal que te hicieron, te doy una instrucción: no devuelvas mal por mal. Preocúpate por ganarte el respeto de todos haciendo el bien. Trata de hacer lo posible para vivir en paz con los demás. Queridos amigos, no traten de vengarse de alguien. Esperen a que Dios lo castigue, porque así está escrito: yo soy el que castiga, les daré el pago que merecen, dice el Señor. Y también, si tu enemigo tiene hambre, dale comida. Si tiene sed, dale algo de beber, porque de esa manera le harás sentir vergüenza. No te dejes vencer por el mal, sino derrota el mal con el bien, porque eso espera Dios de ti. Está cañón. ¿Cómo voy a bendecir al que me maldijo? ¿Cómo voy a bendecir a la suegra que me ha perseguido? ¿Cómo voy a bendecir a esa persona que me hace la guerra? ¿Cómo voy a bendecir? Y el Señor dice: hazlo. Hazlo, dice la Reina Valera del 60, porque ascuas de fuego amontonarás sobre sus cabezas. Hazlo, porque ese es el camino a la vida plena, próspera, en paz, bendecida del reino de Dios. Si alguien te maldice, tú bendícelo. Si alguien te hiere, tú perdónalo. Si alguien te persigue, tú intercede por él. A la carne no le gusta hacer estas oraciones. He tenido que hacer esas oraciones y digo: Señor, yo no quiero hacer esta oración, pero aunque no quiero y no lo siento, lo hago, porque esa es tu voluntad, y eso es lo que desata tu bendición. Y no has visto aún el nivel tan grande de bendición y de gloria que se va a desatar sobre tu vida y sobre tu casa cuando bendigas al que te ha maldecido y hagas la perfecta voluntad de Dios. Ni siquiera lo has alcanzado a ver, ni siquiera lo has alcanzado a imaginar, pero eso es lo que Dios espera de nosotros. Eso es el reino de Dios en mi casa. Digan conmigo: el reino de Dios en mi casa. Quiero decirte algo que es un asunto serio antes de que podamos orar, y es que no hay salvación en una casa si primero el reino de Dios no se establece. Tú no eres salvo por poner tu mano derecha en el corazón y decir: Señor, ven a mi vida, yo te acepto, ven, lava mis pecados, y luego salir y hacer tu vida pecaminosa, hacer tu vida inmadura, seguir con tu vida llena de carnalidad. No eres salvo. No eres salvo. Una familia no es salva por poner a Marcos Witt mientras están haciendo la talacha. Una familia no es una familia del reino por tener conferencias bíblicas en YouTube todo el santo día. No, una familia es salva cuando el reino de Dios, la autoridad de Dios, se ha establecido en ese hogar. El Señor Jesús le dijo a Zaqueo, Lucas 19 verso 5, miró hacia arriba, vio a Zaqueo en el árbol y le dijo: Zaqueo, apúrate, baja ahí, porque hoy voy a quedarme en tu casa. Es necesario que hoy yo entre en tu casa. Bendito Jesús, que se invitó solo y dijo: quiero entrar a tu casa, ¿me abres la puerta? Es lo mismo que el Señor está diciendo este domingo: quiero entrar a tu casa, quiero traer mi reino a tu casa. Es interesante porque si leemos con atención este pasaje de Lucas 19,
la visita de Jesús a la casa de Zaqueo, vamos a anotar esto. Jesús no entró a la casa de Zaqueo como Salvador, entró a la casa de Zaqueo como Señor. Dile al que está a tu lado: Jesús entró a la casa de Zaqueo como Señor, como autoridad. Y es tan evidente que entró como Señor, y que entró con autoridad, y que entró con su gobierno, porque el orden se estableció. Y Zaqueo empezó a decir de la nada: a los que defraudé yo les voy a restituir, a los que había defraudado les voy a regresar lo que les robé, y aún voy a añadir muchísimo más, para que ellos puedan sentirse totalmente restaurados. Zaqueo se arrepiente, porque Jesús entró por las puertas de la casa de Zaqueo como Señor, pero salió de esas puertas como el Salvador. Mira eso. Termina diciéndole en el verso 9, después de que Zaqueo dice: voy a restituir, voy a regresar, me arrepiento de mi vieja vida, le dice el Señor Jesús: hoy ha venido la salvación a esta casa. No había entrado aún la salvación a la casa. Si Jesús no entra por las puertas de tu casa como Señor, no podrá salir de esas puertas como tu Salvador. Porque muchos quieren los beneficios, pero omiten los compromisos. Muchos anhelan las promesas, pero evaden los mandamientos. Pero si tú hoy le abres las puertas de tu hogar al Rey de Reyes y al Señor de Señores, yo te digo, tu familia heredará el reino, no solo en esta tierra, sino heredará la vida eterna, y habrá salvación para la gloria de Dios. Amén. Amén. Quiero que te pongas de pie en esta mañana casi tarde. Él no puede ser tu Salvador si primero no es tu Señor. Jesús no puede ser tu Salvador si primero no es tu Señor. Tú no puedes disfrutar los beneficios si primero no adquieres los compromisos. Tú no puedes reclamar las promesas si primero no caminas sobre los mandamientos. Por eso el Señor Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace. No el que dice, sino el que hace. Digan conmigo: no el que dice, sino el que hace. ¿El que qué? ¿El que qué? El que hace. No el que dice: Jesús, tú eres mi rey. No, el que vive como que Jesús es su rey. No el que dice: Padre, te honro, sino el que vive honrando a Dios. Por eso la Escritura dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. La traducción Iván Fernando habla hoy, dice: de lengua me como un taco. No es el que dice, es el que hace la voluntad del Padre. Ese heredará el reino de Dios. Yo quiero el reino de Dios en mi casa. Yo quiero el reino de Dios en mi matrimonio. Yo quiero el reino de Dios en mis generaciones. Pero yo me comprometo como sacerdote. Hoy tú te debes comprometer como hombre, como mujer, como joven, a decir: al único que vamos a hospedar en este hogar es al Espíritu Santo, en la presencia de Dios. Pero aquí ni la inmadurez, ni la carnalidad, ni ningún diablo se nos va a filtrar, porque mi casa es una embajada del reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Levanta tus manos y di: en mi casa le damos la bienvenida al reino de Dios. En nuestro hogar Dios es Rey y es Señor. Mi hogar lo dirige el Señor. En mi casa se honra a Dios. Dile: Señor Jesús, que venga a mi hogar tu reino.
que se haga tu voluntad en mi casa, que la realidad del cielo venga en medio de nosotros. Dile: Señor, perdónanos si hemos permitido la inmadurez. Perdónanos si hemos permitido la carnalidad, Señor. Perdónanos si hemos abrazado la cultura que no es la de tu reino, la cultura de Egipto, la cultura de Babilonia, la cultura de Grecia, la cultura de Roma, Señor. Pero la cultura de nuestra casa será la santidad, será la pureza y será la consagración. Señor Jesús, en este domingo declaramos: tu reino se establece en nuestra casa. Levanta tus manos bien en alto y di conmigo: en este domingo invoco el reino de Dios en mi casa, en mi familia, para la gloria de Dios, en Cristo Jesús. Amén, amén y amén, amén. Vamos a darle un buen aplauso al Señor Jesucristo.